Bueno, para empezar y con la intención de ir homogeneizando un poquito nuestro conocimiento, vamos a hablar de los archivos nativos que soporta Revit. Hay 4 formatos específicos que son archivos nativos de Revit. Voy a empezar en este caso con el que está hasta el extremo derecho, los archivos RVT. Son archivos de proyecto de Revit, ¿sí? Contienen un modelo completo. Por otro lado están los archivos RTE, podríamos decir el segundo que aparece de izquierda a derecha. Estos son archivos de plantilla de Autodesk Revit y sirven precisamente para empezar a crear un proyecto de Revit, un modelo de Revit, ¿sí? Entiéndase, una edificación. Por otro lado, encontramos también los archivos de extensión RFA, los primeros de la izquierda. Los RFA son familias de Autodesk Revit. Las familias de Revit son los componentes que regularmente se cargan hacia un archivo de proyecto para ir construyendo esa edificación. Nuestro curso se va a enfocar en este tipo de archivos, los archivos RFA. Para crear archivos RFA es necesario también contar con archivos del tipo número 3, digamos, contados de izquierda a derecha, los RFT, que son plantillas de familia de Autodesk Revit, ¿sí? Si yo cambio esto en este momento a una vista de detalles, podremos ver que los diferentes ficheros que aquí tengo listados, el sistema operativo ya los reconoce como de tipo familia de Autodesk Revit, plantilla de Autodesk Revit, plantilla de familia de Autodesk Revit y proyecto de Autodesk Revit. Tal vez cuando lo veamos como detalles, no vamos a poder notar, como hace un rato veíamos, la extensión que, pues dado que lo estaba viendo como iconos muy grandes, aparece directamente anotado en el icono. Si yo quisiera poder ver las extensiones de los archivos, será necesario irme a la ficha vista y buscar en el panel mostrar u ocultar que esté habilitado las extensiones de nombre de los archivos. Y aquí podremos ver que en efecto aparece los archivos RFA con su extensión, los RTE con su extensión y así cada uno de ellos con su extensión. Quisiera hablar un poquito de algunos ejemplos de estos archivos. Así que tengo por acá una carpeta donde tengo ejemplos para las diferentes situaciones. Hablando, por ejemplo, de las familias específicamente, pues yo puedo tener un archivo como este, ¿sí? Es una mesa, dice cristal y estructura tubular. Como puedes ver, es un archivo .rfa. Esto es un componente para poderse cargar hacia un proyecto. Algunas veces los archivos de familia van a venir acompañados de un documento de texto que trae exactamente el mismo nombre de la familia, como este caso. Ese archivo de texto se conoce como un catálogo de tipos y es indispensable contar con ambos ficheros y que ambos se llamen exactamente igual para que todo funcione bien. Hablando de la creación de familias, pues nosotros vamos a necesitar eventualmente tener plantillas para hacer familias. Me voy a saltar a la carpeta que dice plantilla de familias, ¿sí? Quiero que veas, es un archivo de extensión RFT, ¿sí? En este caso, modelo genérico métrico. Y tengo también un archivo de plantilla para proyecto. En este caso, pues una de las plantillas que viene con el software, esta se llama default esp.rte, es una plantilla para proyectos de Revit. Y tengo también acá proyectos. Los proyectos pueden venir en dos esquemas. Un proyecto como este que se llama 2022 Creación Vistas, que está, por decirlo así, en solitario, o pueden venir como este otro proyecto en colaboración, que como puedes ver, trae el archivo de modelo, el RVT, y viene acompañado de una carpeta con su mismo nombre, guión bajo backup, ¿sí?
En estos casos es cuando estamos trabajando los modelos en colaboración. Entonces tengo que hacerte algunas demostraciones al respecto de la diferenciación entre unos y otros y cómo yo puedo convertir de una cosa a la otra si es que es factible, ¿no? Entonces, para empezar, pues me voy a ubicar en de Revit. En Revit, contarte que si yo quiero abrir un archivo de proyecto, me voy al panel izquierdo donde habla de modelos y utilizo la herramienta abrir, ¿sí? Esta herramienta abrir permite abrir archivos de proyecto que ya existen, ¿sí? En efecto, yo podría en este caso abrir directamente archivos RVT, RFA o RTE, ¿sí? Que son archivos nativos directamente de Revit. Aparece también los ADSK, que son un formato específico de Autodesk que no es nativo de Revit propiamente. Si navego, por ejemplo, hacia la carpeta de proyecto, donde teníamos los archivos de proyecto que son RVT, veremos que aparece aquí disponible el archivo. Si lo selecciono, es factible abrirlo, ¿sí? Quiero hacer una observación particular respecto al área inferior donde habla de uso compartido. Este proyecto no está trabajado en colaboración, por lo tanto, este sector aparece totalmente anulado. Por otro lado, si yo me voy hacia la carpeta de los proyectos que se trabajan en colaboración, quiero mostrarte que cuando selecciono este archivo, en este caso particular, este archivo sí está siendo trabajado de forma colaborativa. Por lo tanto, aparece habilitada las herramientas de uso compartido. Este curso no se enfoca en el trabajo en colaboración, pero sí es importante que tú conozcas algunos pormenores, ¿sí? de estos tipos de archivos. Y también puedo navegar hacia el área donde están las familias. Si te das cuenta, aquí yo podría seleccionar el archivo de familia y lo puedo abrir también, porque los archivos de familia son de extensión RFA, ¿sí? Que también son soportados directamente por Revit para poderlos utilizar. Si yo me enfoco en la familia que tiene un catálogo de tipos, desde Revit yo no voy a ver el archivo de texto que es el catálogo de tipos, pero sí me permite abrir el elemento. Por otro lado, también vemos que soporta archivos de tipo RTE. Los archivos RTE son plantillas de proyecto. Si me voy a la carpeta de plantillas, en efecto aquí está la plantilla de proyecto, yo la podría abrir directamente para editarla. Las plantillas, en efecto, se pueden editar y actualizarse, pero la principal función de las plantillas es empezar algo nuevo a partir de las configuraciones que la plantilla ya tiene hechas. Ahora bien, aparece también esta carpeta llamada plantilla de familia y quiero mostrarte que en este momento Revit la interpreta como una carpeta vacía, ¿sí? Veamos esto ya un poquito más en contexto. Por ejemplo, voy a abrir un archivo, el archivo de proyecto. Al abrir el archivo de proyecto, tendremos algunas prestaciones importantes que podemos ejecutar. Me voy a cambiar a una vista tridimensional. Acá, pues, el proyecto regularmente se va a encontrar organizado por medio de sus diferentes componentes de distintas categorías y cosas que te voy a hablar en lecciones que vienen posteriores. Pero me voy a concentrar en este momento, por ejemplo, en un elemento de mobiliario, como podría ser esta silla tumbona que vemos acá, ¿sí?
quiero que veas que este elemento en efecto es un componente como una familia cargable. ¿Sí? Si yo necesito editar esta familia cargable, dentro del proyecto tengo la opción que dice editar familia, lo cual me abriría el archivo RFA. Quiero que notes que en ese momento, desde aquí arriba nos dice en la barra de título que estamos editando el archivo RFA correspondiente a la CIA tumbona. Lo voy a cerrar. Este archivo de proyecto de Revit se puede guardar, ¿sí? Voy a usar el menú archivo para decirle guardar como, y quiero que veas que tengo diferentes opciones. Lo puedo guardar como un proyecto, lo cual me permitiría guardarlo como otro proyecto u otro archivo en extensión RVT. Voy a cancelar. Lo puedo guardar como también una plantilla, lo cual me permite, digamos, que todas las configuraciones e incluso el modelo que ya trae este archivo se guarde como un archivo de extensión RTE. Si me fuese yo hacia la carpeta de plantillas, notaremos que ahí ya tenía yo una plantilla y aquí puedo guardar este como otra plantilla. Y también tengo la opción de guardar como, no como una familia, porque este proyecto es una colección de familias, son muchas familias. Si me permite guardar como una biblioteca de familias. Entonces, todas las familias de este proyecto se podrían guardar hacia una carpeta específica, ¿sí? Una por una como componentes individuales. Entre ellos, pues yo podría tener guardada la familia de la CIA tumbona. ¿Sí? Si selecciono aquí guardar como familia, y me voy, digamos, hacia la carpeta en la que estaba hace un momento trabajando. Aquí archivos de ejemplo, familias. Notarás que estoy guardando, de hecho, archivos en formato RFA como este otro que ya se encontraba en esta misma ubicación. Cuando utilizo la herramienta de guardar biblioteca, de hecho, yo puedo elegir ya sea guardar todas las familias o alguna familia muy específica de las que son parte del proyecto. Cuando yo estoy trabajando con un archivo de proyecto de Revit, también es factible conocer su historial de edición. Para eso no hace falta que el archivo realmente esté abierto. Lo voy a cerrar, incluso. Bueno, hay que tener algo abierto, es la única situación, así que no sé para qué lo cerré. Si me permiten, voy a regresar al archivo. Podría ser este archivo o cualquier otro archivo. Desde la ficha de colaborar, encontramos en el panel Gestionar modelos esta herramienta que dice Mostrar historial. Al elegir mostrar el historial de un archivo, quiero que veas que te pide que selecciones el archivo que quieres mostrar el historial. Si selecciono el archivo que actualmente tengo abierto y le digo abrir, aparecerá una ventana en la cual nos muestra el historial de edición de ese archivo. ¿Sí? Cada vez que el archivo fue guardado, aparece como una entrada en esta tabla. Esto es factible de mostrarse tanto en los archivos que son trabajados de forma individual como los archivos que son trabajados de forma colaborativa. Me voy a ir al archivo de trabajo o proyecto en colaboración, selecciono el modelo, le doy a abrir y quiero que veas que en efecto me muestra también ese historial de trabajo. Como puedes ver, este archivo fue creado en marzo del año 2020. Esta herramienta de mostrar el historial solamente está disponible para archivos de extensión RVT. ¿Sí? Así que si yo quisiera ver el historial de edición de una familia, no lo voy a poder hacer, ni tampoco de una plantilla. ¿Sí? No lo voy a poder hacer. Bien, esto hablándote específicamente de las prestaciones que tiene un archivo RVT, un archivo de proyecto, que es el que actualmente tengo abierto. Lo voy a cerrar. Voy a abrir ahora el archivo
que era trabajado en colaboración. Solo para hacerte una observación puntual al respecto de ese archivo en relación a lo que acabamos de platicar. Un archivo que se ha trabajado en colaboración, en efecto, puede, por un lado, guardarse como proyecto. Archivo, guardar como proyecto. Me permite perfectamente guardar como otro archivo de proyecto, siempre en extensión RVT. No me permite, hay algo que no me permite un archivo trabajado en colaboración y es guardarlo como una plantilla. La opción de guardar como plantilla no aparece habilitada cuando estamos trabajando en un archivo en colaboración. Lo que sí puedo también es guardar como una biblioteca de familias, ¿sí? Entonces, cuando el modelo está siendo trabajado de forma colaborativa, nos vamos a topar con que ese no se puede guardar como una plantilla. Es necesario eliminar lo que se conoce como subproyectos para poderlo guardar como una plantilla, porque las plantillas no saben gestionar subproyectos. Eso sería tal vez la observación importante que quiero dejarte en relación a los archivos RVT. Ahora bien, estoy trabajando dentro de este modelo sin ningún problema. Quiero a continuación ver cómo utilizo los archivos RFA. Dentro de este proyecto, si quisiera usar un archivo RFA de los que te he mostrado, me puedo ir a la ficha Insertar, panel Cargar desde biblioteca, botón Cargar familia. Navegar entonces hacia la colección de los archivos. Tengo aquí los archivos de ejemplo. Si busco en el área de familias la mesa de cristal, la puedo seleccionar y le doy a abrir. Al hacer esto, pues obviamente estoy cargando esta familia hacia este proyecto. Usando el comando que corresponda, en este caso, pues por ser un mobiliario, se usaría desde la ficha arquitectura la herramienta componente del panel construir. Notarán ustedes que ya aparece la mesa de cristal y estructura tubular disponible para ser utilizada en el proyecto. Si esta familia tuviese diferentes tipos, yo puedo seleccionar el tipo que me interesa y colocarlo dentro del proyecto en la posición que yo quiera. Por otro lado, cuando son familias que traen un catálogo de tipo, yo también me voy hacia la ficha Insertar, panel Cargar desde biblioteca, Cargar familia. Voy a navegar entonces ahora hacia la familia con catálogo de tipos. Selecciono la familia, le doy a abrir y entonces ahora me aparece un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo me aparecen los diferentes tipos que aparecen en ese catálogo. Si yo no contara con este archivo de texto, simplemente se cargaría la familia en un único tamaño y yo no podría entonces conocer sus diferentes variantes. Acá, tratándose de una sección cuadrada o rectangular hueca de tubo, pues yo tendría que escoger qué dimensiones necesito, con cuál quiero trabajar, ¿sí? Selecciono uno o varios tipos. Vamos a elegir así un poquito distanciados. Le doy a aceptar. Los distintos tipos se cargan hacia el proyecto. Si yo me voy a la herramienta que corresponde, en este caso en la ficha estructura, panel estructura, herramienta viga, tendré disponible para poder trabajar mi familia de sección estructural hueca con los tres tipos que se han cargado, ¿sí? Al momento de modelar con este componente, estoy trabajando a nivel de detalle bajo y probablemente no se vaya a visualizar muy bien. Se va a visualizar como una línea, parte de las cosas que vamos a ir aprendiendo, cómo podemos nosotros ir variando, digamos, la representación gráfica de los componentes. Acá me voy a ir a hacer un cambio rapidito, diciéndole que me muestre un nivel de detalle alto la vista. Entonces notarás que aparece acá, pues la sección en uno de los diferentes tamaños que se cargaron. Pero si yo opto por cambiar el tamaño, y puedes ver cómo
va modificándose la forma de la sección. ¿Sí? Se han cargado diferentes tipos. Aquí solamente pasa que queda dentro del suelo. Vamos a aplicarle un desfase, digamos, de 1 metro para que lo puedas ver completo. ¿Sí? Entonces, esto sería el comportamiento típico de una familia que trae un catálogo de tipo. Los elementos se pueden cargar al proyecto y ya al momento de cargarse uno selecciona los tipos que deseas tener. Em, ya tenemos visto entonces cómo funcionan los archivos de proyecto. Ya vimos también cómo funcionan los archivos de familia. Los archivos de plantilla de proyecto se utilizan al momento que yo quiero empezar un nuevo proyecto de Revit. ¿Sí? Al elegir empezar un nuevo proyecto de Revit, siempre te va a preguntar el programa qué plantilla es la que quieres utilizar. Yo puedo en este caso usar el botón que dice examinar y navegar hacia la ruta donde tengo esos archivos. Acá, por ejemplo, en los archivos de ejemplo tengo la carpeta de plantilla donde en efecto aparece la plantilla que les había mostrado, la default esp.rte, perdón, y lo puedo abrir. ¿Sí? Hago clic en aceptar para crear un proyecto nuevo. Y ya tengo entonces en efecto un nuevo proyecto de Revit con el cual puedo trabajar. ¿Sí? Los archivos en formato RFT, que son los archivos de plantilla para Revit, se utilizan cuando yo le digo al programa que quiero hacer desde el menú archivo un nuevo familia, ya sea familia, masa conceptual, cuadro de rotulación o símbolo de anotación, todos estos son familias. Entonces, cuando yo selecciono cualquiera de ellos, me va a llevar el programa hacia un diálogo en el cual me dice seleccione un archivo de plantilla de familia. ¿Sí? Nota que en este momento justamente está buscando archivos de tipo RFT. Si yo me voy hacia la carpeta donde estábamos hace un momento de archivos de ejemplo, acá tengo mi plantilla de familia, la cual es un archivo RFT, lo puedo seleccionar y abrir para crear una familia nueva. Nota que en este momento, en cualquier otra carpeta no va a encontrar ningún archivo porque ningún archivo coincide con el formato RFT. ¿Sí? Solamente las plantillas de familia. Se selecciona, se abre y entonces ahora estoy en el entorno editor de familias dentro de Revit. ¿Sí? Vamos a poder reconocer el entorno de editor de familias respecto al entorno de edición de proyecto por las fichas que aparecen disponibles. Crear, insertar, anotar, etcétera. ¿Nota? O sea, crear. ¿Sí? Mientras que cuando estamos en un proyecto, como podría ser en este caso, las fichas disponibles son arquitectura, estructura, acero prefabricado, sistemas. ¿Sí? Mientras que en las familias son crear. ¿Sí? Bien, solo para terminar de hablar al respecto de los diferentes ficheros de nativos de Revit, pues ya te mostraba yo que puedo guardar un proyecto como plantilla de proyecto o lo puedo guardar como proyecto. Tú puedes tener una familia, la familia se guarda como familia o incluso las que están dentro del proyecto se extraen y se guardan como familias. La pregunta, tal vez que salta en este momento a la mente, es cómo creo archivos RFT, los que son plantillas de familia de Autodesk Revit. Cuando tú empiezas a trabajar una familia, nota que si le doy guardar, siempre se va a guardar como un archivo RFA. No se guarda ya como archivos de plantilla de familia. Aunque lo ponga en la misma carpeta de archivos de plantilla de familia, siempre se guarda como un archivo RFA. ¿Sí? Le vamos a poner muestra de creación de plantillas de familia. Quiero que sepas que la forma para crear una plantilla de familia para Revit se hace
pues en este caso, a partir de guardarlo primero como una familia, voy a navegar entonces ahora hacia donde lo guardé. Aquí está la plantilla de, de familia. Puedes ver aquí está muestra de creación de plantillas de familia, RFA. Claro, lo que voy a hacer a continuación lo tengo que hacer teniendo cerrado el archivo. Así que dado que lo tengo abierto todavía, lo voy a cerrar. Regreso al gestor de archivos de Windows y voy a modificar prácticamente la extensión del archivo. Este archivo, que actualmente es un archivo RFA, le cambio el nombre para que sea un RFT. Y de esta manera ya tengo una nueva plantilla de familia para Revit. Te lo voy a mostrar desde Revit. Yo digo que quiero hacer un nuevo familia y navego entonces hacia la carpeta que te acabo de mostrar, donde yo he ido colocando los archivos de ejemplo, plantillas de familia. Ya me aparecen mis dos plantillas disponibles, tanto la de modelo genérico métrico que estábamos usando desde un principio, como esta otra que se llama muestra de creación de plantillas de familia. Solamente la selecciono, hago abrir y ya tengo entonces una familia lista para empezar a trabajar.